El Ministerio Yo Jesús, la Fuente de Vida, presenta su programa Un Mensaje al Alma y al Corazón, con la pastora María Castillo. Bendiciones, una vez más estamos aquí dándole gracias a Dios por el privilegio que nos permite de estar aquí en su presencia para compartir la palabra del Señor a todos aquellos que están a nuestro alcance. Damos gracias a Dios, invitamos sobre todo al Espíritu Santo, que es el invitado de honor. Así que el Ministerio Yo Jesús, la Fuente de Vida, y su programa Un Mensaje al Alma y al Corazón, ¿verdad? Esperamos que a través de este pensamiento de la palabra del Señor, el Señor le traiga grande bendición, ya que el tema que estaremos tratando es un tema muy importante que nos concierne a todos, amén. Tanto al creyente como a aquellos, ¿por qué no decirlo, verdad? Que también no han tenido encuentro del Señor. Conocer el tiempo de Dios para nosotros, para el creyente, para el liderazgo, para el ministerio, aún como lo dije anteriormente, para aquellos que no han tenido un encuentro personal con el Señor, es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, cuando Él se mueve directamente con el hombre, directamente Dios y el hombre, Dios y el ser humano. Y para ello voy a leer una escritura voy a leer dos porciones de la palabra del Señor. La primera es Génesis 1:1 y la segunda es Eclesiastés 3:1. ¿Por qué quise tomar estas escrituras, esta porción de la palabra? Porque yo creo que si vamos a empezar a hablar de los héroes, el tema que vamos a estar tocando es el tiempo del héroe de la fe. Y vamos a hablar primeramente como introducción lo que significa el tiempo. Y así estaremos entrando, ¿verdad? A ver el tiempo del héroe de la fe. Y Dios anda buscando hombres y mujeres de fe. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios crió los cielos y la tierra estaba desordenada. Pero aquí estamos viendo, nos vamos a enfocar en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Existió un tiempo para todo. Existe hoy en día de igual manera un tiempo para todo. Y esto es muy importante, y el predicador lo dice allá en Eclesiastés 3:1, y dice: todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. O sea, que todo lo que anhelamos a nosotros como seres humanos, tenemos grandes anhelos, tenemos grandes sueños, pero todo tiene su tiempo. Y lo que pasa es que muchas de las veces nos frustramos porque anhelamos tantos sueños, tenemos tantos anhelos, y nos frustramos cuando miramos que el tiempo, como vamos a hablar el tiempo del héroe de la fe, a veces aparentemente, entre comillas, parece que el tiempo pasa y parece que no llega a lo que anhelamos. Pero yo te quiero decir que Dios tiene su tiempo para todo, así como te lo acabo de decir. Y para ello, por eso, acabamos de leer esta palabra. Miramos que Dios tenía su tiempo, y en el tiempo que se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. En ese tiempo, aún todavía parecía que no había un caos, y parecía que todavía no acontecía nada, pero había un tiempo en que el Señor decidió hacer el cielo y la tierra y el universo. Y lo miramos en el capítulo 1 como Él empezó a formar de una manera especial todo lo que ahora nosotros vemos, y sobre todo al hombre, lo más preciado de Él, lo más preciado que Él ama en su corazón, y es al hombre, es al ser humano. Observemos algo bien importante. Vemos primeramente, el tiempo puede ser descrito como la medida del movimiento.
Su medición se efectúa en un principio por los movimientos de los cuerpos celestes. En otras palabras, estamos hablando de las estrellas, los astros, todo lo que Dios hizo, toda la creación. De suma importancia es que usted y yo entendamos que es de importancia ver las divisiones del tiempo, o sea que Dios, el Creador, se mueve con sus criaturas en un tiempo definido, en el tiempo de Él. El tiempo de Él no es el tiempo nuestro. Y ya que vamos a estar hablando de héroes de fe, por eso quiero dar una pequeña introducción referente a lo que significa el tiempo. El tiempo constituye un marco de acontecimientos, circunstancias en la Biblia. La Biblia es un libro eminente, cuya acción se desarrolla en un marco claramente cronológico y firmemente relacionado con el tiempo, el espacio, como lo son el día y la noche. El año hebreo, quiero que entienda algo bien importante. Esto nos va a ayudar, este tema, esta enseñanza, a entender, para no frustrarnos, que nosotros tenemos que aprender a esperar que lleguen aquellos sueños y aquellos acontecimientos en el tiempo de Dios. Pero claro que no vamos a esperar sentados, ¿verdad? Claro que nosotros tenemos que accionar. Cuando el Señor nos hace un llamado para ser una mujer, un hombre de fe, para llegar a ser héroes, no podemos conformarnos con escuchar las grandes historias de los grandes, no solamente hombres de Dios, sino grandes hombres que han impactado al mundo hablando secularmente, en el área profesional también. El año, escucha esto bien importante, el año hebreo se componía de 12 meses lunares, y eso lo miramos en Primera de Crónicas 27 del 1 al 15, no voy a entrar muy a fondo, pero tú puedes leerlo, con la duración aproximadamente de 354 días. Estamos hablando del tiempo hebreo. Mientras que el año solar, o sea, el año solar, la duración para nosotros es de 365 días. Entonces el tiempo es tan importante comprenderlo para saber el programa de Dios, para saber la agenda de Dios, para que tú y yo entendamos que el año para nosotros tiene 365 días, pero para esos 365 días, ¿qué es? Escucha bien esto, bien importante, ¿qué es lo que Dios está haciendo en ti? O más bien, ¿qué es lo que tú estás dejando? Tú y yo estamos dejando que el Dios Todopoderoso haga en ti y en mí. Necesitamos dejar que Él desarrolle ese potencial que Él ha planeado dentro de su corazón para nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para nosotros, y Dios quiere llevar sus planes dentro de su propósito aquí en la palabra de Dios. Y podemos ver que cuando nos sometemos y nos regimos en el programa de Dios, entonces aprendemos a funcionar, aprendemos a actuar, aprendemos a movernos, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo y en el programa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, déjame decirte, trae grande bendición, y a eso es a lo que se está refiriendo el predicador Salomón cuando dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Tiene su hora, pero nosotros como humanos a veces nos desesperamos, nos ponemos inquietos. Déjeme decirle, Abraham fue un hombre que dice la palabra de Dios allá, si vamos a hablar de uno de los grandes héroes de Dios, que Él lo llamó su amigo, había una confianza, había una relación tan especial que Abraham tenía con su padre, con el Dios de la gloria, que lo llamó su amigo. ¡Qué precioso!
lo llamó su amigo, pero hay algo que atrae mi atención, que como el Señor le hizo promesa. En el capítulo 14 de Génesis dice, 15, en el capítulo 15 dice algo bien importante, y le dice Dios a Abraham, y le dice: Abraham, yo soy tu escudo. Qué tremendo, qué precioso, yo soy tu escudo, Abraham. Y le hace un llamado, y no solo le dice yo soy tu escudo, sino le llama y le dice: sabes que yo te voy a bendecir, y te voy a hacer que te extiendas, que te multipliques como las estrellas. Y entra en un diálogo dándole promesas, pero hay algo que le dice: pero eso sí, te voy a bendecir, pero a los que te bendigan yo los voy a bendecir, pero a los que te maldigan los voy a maldecir. ¿Qué vemos aquí? Algo bien importante, que hay tiempo que Dios empieza a hablar al corazón del hombre y empieza a enseñarte el tiempo. Yo te quiero decir, tú que estás al alcance nuestro, que este es el tiempo de Dios contigo. Este es el tiempo de Dios conmigo para lograr y alcanzar lo que Él ya tenía trazado para mí desde antes de la fundación del mundo. Y Él quiere que tú y yo seamos una mujer héroe. ¿Qué es un hombre héroe, una mujer héroe? Estamos hablando en este caso de Abraham, un poquito de Abraham. Y cuando hablamos de estos héroes, ahora ve algo bien importante. Un héroe en el tiempo de Dios es alguien, es un personaje llevado, escúchame bien, dirigido por Dios con obras portentosas. Y Dios las lleva a cabo. Si miramos el área secular, miramos gente reconocida, hablando, personajes que han llevado a cabo acciones grandes, tanto en el área de guerras culturales, etcétera. Los señalaban. Qué hermoso es cuando tú eres señalado, cuando nosotros somos señalados por algo grande que se está llevando a cabo en tu vida. Qué hermoso que tú y yo seamos señalados. Y Dios, máximamente cuando Dios está mismo haciendo que te señalen, pero porque tú estás siendo un ejemplo. Déjame decirte, algunos hombres muy reconocidos, era Aquiles, uno de ellos, hablando en la historia, hombres de antaño, ¿verdad? Reconocidos, Aquiles, Hércules, Eneas, otros tantos. Pero déjame decirte, yo te quiero hablar en este momento de hombres de la fe. Nosotros podemos hablar y conformarnos con saber la historia de los hombres grandes, reconocidos, ¿verdad? Reformadores como a Martín Lutero. Miramos en realidad en la palabra, estudiando la historia de la iglesia, grandes ejemplos de hombres de antaño que nos dejan un ejemplo a seguir, una conducta a seguir. Los patrísticos que dejaron una señal, dejaron una tremenda señal en nuestras vidas, marcaron nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fueron hombres que defendieron la fe, hombres que nunca negaron su fe, hombres que dieron su vida aún y nunca dijeron no. Qué precioso es aprender que necesitamos ser hombres y mujeres verdaderos héroes de fe. Y esto estamos viendo el caso de Abraham, como Dios lo comisionó. Dios no solo le hace el llamado a Abraham, sino que le dice en el capítulo 12, del 1 adelante, le dice, versículo 1 adelante, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? ¿Sabía Abraham a dónde iba? No, pero él sabía en que ese ser al cual él estaba creyendo, ese ser en el cual él estaba confiando, era su amigo. Había una relación directa, sabía el diálogo que tenía él con él, sabía, él estaba confiando en ese Dios que se le había revelado, aún en medio de los grandes obstáculos de su familia. Él los sacó de Ur de los Caldeos, el lugar donde estaba entregado a la idolatría, los sacó. Y no solo eso, solamente hoy miramos que tuvo que dejar todo. Según la historia vemos que era un hombre que estaba económicamente, financieramente, era un hombre rico.
cuando el Señor nos hace un llamado para dejar una señal marcada aquí en la tierra. Y aquí no estamos hablando para buscar o jugar a las competencias o buscar ser alguien para ser reconocido, ser alguien hablando, alguien para ser el área del orgullo, la soberbia. No, aquí no estamos tratando de tampoco tratar de hacer competencias, no. Aquí estamos tratando de que necesitamos en este día, el Señor anda buscando, tú que estás al alcance nuestro, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que se muevan en una fe sobrenatural, en una fe donde veamos la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas para poder impactar este mundo que se encuentra perdido y caído, nos necesita. Necesitamos hacer la diferencia. Tú y yo necesitamos hacer la diferencia en este mundo, en medio de estas tinieblas. Necesitamos hacer esa diferencia. ¿Cómo? Marcando una señal. Marcando una señal. Mira qué precioso que en el tiempo cuando Dios traía al pueblo hebreo, antes de salir, mira cómo el Señor dio orden de que marcaran las puertas, los dinteles, escúchame bien, y los postes con la sangre de un cordero. Ya venía siendo imagen del Cordero de Dios que iba a venir aquí a la tierra a tomar tu lugar y el mío para salvarnos, para darnos vida eterna. Y mira que esa sangre poderosa sigue teniendo poder. Era la imagen, y esa sangre libró del ángel de la muerte, libró al pueblo hebreo. Y escúchame bien, esa sangre preparó a 12 hombres, héroes. Bueno, aunque uno, hablando de Judas, el que lo traicionó, ¿verdad? No siguió, pero dice la palabra del Señor que ya estaba escrito de él. Si estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, podemos entender que Dios, así como llamó a Abraham, así como Dios lo sacó de ahí, pero le prometió bendecirle, le prometió. Mira, cuando le hizo el llamado, él solo tenía 75 años. Qué poquitos, ¿verdad? Y hoy en día nosotros, a veces, no voy a decir mi edad, pero a veces, hoy en día, gente que tiene 20, voy mejor con la juventud, 25, 30, ya le duele todo. Y llegan las frustraciones porque sus sueños han sido truncados, no han sido realizados. Y dice, no, ya me estoy haciendo grande de edad, ya tengo cierta edad. No. Moisés tenía, cuando fue a obedecer al llamado de Dios, 80 años. 40 el Señor lo tuvo en el palacio. 40 preparándolo en el pleno desierto. Y 40 duró en el ministerio. Nunca es tarde. Si tú y yo aprendemos a movernos en el tiempo de Dios, yo te digo, nunca es tarde para oír la voz de Dios, nunca es tarde para llevar a cabo y que tú te conviertas, tú y yo nos convertamos en hombres y mujeres de fe. Pero esto va a pasar, ¿cuándo? Cuando tú y yo aprendamos a movernos en el programa de Dios, en el tiempo de Dios. La palabra del Señor nos dice de este hombre Abraham. Abraham tomó a Sarai y fueron dirigidos por Dios en su programa de Dios. Entonces estos hombres esta pareja fue transformada. Imagínate qué sumisión. No sé por qué estoy diciendo esto. Tal vez a alguien que esté al alcance le quede el saco, no, póngaselo y abrócheselo bien. Pero mire, qué sumisión que tal vez Sara, el Señor le cambió el nombre, ¿verdad? Y que en ese tiempo ella no le haya puesto obstáculos. No lo sabemos, pero sabemos que él tenía la autoridad, que él era una conducta, un héroe, no solamente, escúchame bien, no solamente era un héroe, ¿entiendes? Que el Señor lo estaba viendo como ese héroe que iba a salir de sus lomos naciones,
como las estrellas, gente, multitudes, padre de la fe, como las naciones, las multitudes, ¿verdad? No solo eso, yo creo que era un buen hombre, esposo, ejemplo en el hogar, porque para que esta mujer no le pusiera peros como hoy en día, para que esta mujer le dijera, sí, Abraham, vamos, yo te sigo, yo creo que era un ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces, miramos, Dios los saca de ahí y ellos obedecen. Ahí podemos ver algo y se conoce una explicación en esta área, y esa explicación viene siendo una explicación etimológica del cambio de Abraham. Abraham, si entendemos, Abraham significa padre de muchedumbres. Asegura la bendición a los gentiles. En otras palabras, ahí nos asegura la bendición a ti y a mí. Ahí alcanzamos nosotros a recibir también esa bendición preciosa que viene de la promesa. Ya venía no solamente para el pueblo judío, sino también para ti y para mí. Pero observemos algo bien importante. Vamos a ver no nomás el gran héroe de la fe, vamos a ver que cometió un error. Abraham tomó a su sobrino Lot y Dios no le mandó a hacer eso. Y como él no tenía hijos, pues tal vez, ¿verdad? Como pasa muchas veces cuando no hay familia, se encariña con el sobrino, con el nieto, con el que si no un pariente. Desde niño lo ve crecer y ya lo ve como un hijo. Le ganó el corazón, yo creo, a Abraham. Tomó a Lot, Dios no le dijo que llevara algo. Y ahí hubo un bloqueo, un tardío. Oye, escucha, lo que le trajo consecuencias. Esto vino a traerle consecuencias a Abraham. Porque la palabra del Señor nos enseña que después tuvieron problemas. No nos vamos a meter mucho allá para no salirnos del tema, pero miramos que Dios le mandó que saliera con su familia. No dice ahí claramente la palabra que le haya pedido que cargara con su sobrino. Y miramos eso, a Lot era el hijo de su hermano Harán, y había que hablaba en ese momento, podemos ver, y la palabra del Señor dice en Génesis 13:14 que le dijo, ¿sabes qué, Harán? Tal vez lo hizo porque también su hermano ya había muerto. Su hermano, y tal vez, y cargó con él. Pero miramos que después él tuvo problemas, porque cuando empezaron a crecer, dice la palabra de Dios que hubo problemas entre los pastores, los rebaños, los pastores, quiere decir las ovejas, que esto que vemos hoy en día, hoy, dentro del pueblo de Dios, también pasaba anteriormente. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy en día vemos muchas adversidades, muchos obstáculos que Satanás arroja al creyente para que no lleve a cabo el plan divino de Dios de convertirse en un héroe de fe como estos grandes hombres de Dios. Pero yo te quiero decir lo que dice la palabra de Dios y lo que dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Dice que el llamamiento que nos ha dado es santo. El Señor conoce a aquellos que le invocan del corazón, aquellos que han aprendido a escuchar su voz. El Señor conoce a aquellos, y déjame decirte que tú puedes ser uno de ellos, tú puedes ser una de ellas. Tal vez mujer que estás al alcance nuestro, varón tú que estás al alcance. Tenemos tanto que aprender de estos héroes de la fe, pero hay que aprender primeramente a tener una relación con Dios. Hay que aprender también a tener una amistad con Dios, a tener una confianza con el Señor. Y es que la palabra de Dios en estos tiempos nos está hablando de una manera sobrenatural, porque está queriéndose mover ese espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. Hoy se quiere mover en tu corazón y en el mío. Hoy se quiere mover en nuestra vida, quiere glorificarse en nuestra vida. ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Porque el tiempo es corto. Porque hoy más que nunca necesitamos terminar lo que un día el Hijo de Dios comenzó aquí en la tierra. Dejó a sus discípulos, pero tampoco sus discípulos ya no están aquí.
pero ahora tú y yo estamos aquí. Tú y yo estamos aquí. Y déjame decirte, puedo ver cómo Dios empezó en ese caminar, en qué hubo obstáculos a bendecir a Abraham. Y cuando él tuvo el encuentro, cuando venía de una guerra, de la victoria, de tener la victoria, de esa guerra que él tuvo, déjame decirte, dice la palabra del Señor, que él no quiso tomar nada del botín. Él entregó todo, escúchame bien, y él entregó, dice, todos los diezmos de lo que Dios le había dado a ese rey de Salem. Y dice la palabra de Dios que ese rey de Salem, Melquisedec, el rey Melquisedec, rey de Salem, significa rey de paz. Ese rey de paz es el que nos hace un llamado. Ese rey de paz es el que te está haciendo el llamado, para que tú seas una mujer de fe, para que tú seas un hombre de fe, para que tú experimentes la gloria, la bendición de Dios en tu vida, en este tiempo, hoy en día. El Señor quiere bendecirte de una manera especial. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad a que te bendiga. Dale la oportunidad que tú seas uno de los escogidos. Jesús lo dijo cuando andaba aquí en la tierra. Muchos son los llamados, mas pocos. El Ministerio Yo Jesús, la Fuente de Vida, presentó su programa Un Mensaje al Alma y al Corazón, con la pastora María Castillo. Para más información, llámenos al 714-486-3669 o al 714-586-3920 o escríbanos al P.O. Box 6007, Santana, California 92706. Estamos ubicados en el 1525 West Santana Boulevard, Santana, California 92703.